Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Con ello conocerás las bases teóricas de este camino de oración. Y en sí es una experiencia de Dios porque nos acercamos a su palabra, le abrimos el corazón y Dios nos habla. Entonces, hoy les voy a acompañar en esta práctica, voy a irles dirigiendo cómo hacerla para que después tú personalmente puedas encontrarte con la palabra a solas, tomar tus anotaciones. Antes de comenzar, quisiera recordarte que es importantísimo que nos apoyes con un me gusta a este video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Gracias por tu apoyo y vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la Lección Divina, nos encontramos con la lectura. Y en este momento te pido que busques tu Biblia y la abras en el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículos del 22 al 29. Esta lectura nos la sugiere la liturgia de este día. Hoy estamos a día lunes de la tercera semana de Pascua. Entonces, vamos a ir haciendo una primera lectura. Yo voy leyendo en voz alta, tú la vas siguiendo desde tu Biblia y vamos a ir detallando las partes más importantes de esta lectura. Comencemos. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina nos encontramos con la pregunta: ¿qué dice el texto? Y es el momento de repasar lo que acabamos de leer, de subrayar las partes más importantes, de ver los personajes, de detallar el contexto. Es decir, para ubicarnos en el contexto debemos ver qué lecturas teníamos precedentemente y hacia dónde vamos. Vamos a ir haciéndolo juntos, yo te voy acompañando en este paso para que
vayamos tomando práctica. Empecemos. Bien, entonces debo comenzar por compartirte el contexto, ¿verdad?, de este Evangelio. En el Evangelio de hoy iniciamos la reflexión sobre el discurso de pan de vida. El, el trozo de hoy va desde el versículo 22 hasta el versículo 29, pero todo este discurso comprende hasta el versículo 71, que se prolongará durante los próximos 6 días hasta el final de esta semana. Hoy vamos a escudriñar, a interpretar y a meditar hasta el versículo 29. Entonces, después de la multiplicación de los panes, el pueblo se fue detrás de Jesús. Había visto el milagro, había comido hasta saciarse y quería más. No trató de buscar la señal o la llamada de Dios que había en todo eso. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, tuvo con él una larga conversación llamada el discurso del pan de vida. No es propiamente un discurso, pero se trata de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo y de la cena eucarística. Entonces, la conversación de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos es un diálogo bonito, pero exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que aprenda a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Presta atención a lo que estoy diciendo, porque eso mismo podemos tomarlo para nosotros en la parte de la meditación. Jesús trata de abrir los ojos a la gente para que aprenda a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Pues no basta ir detrás de las señales milagrosas que multiplican el pan para el cuerpo. No basta. No de solo pan vive el hombre. La lucha por la vida sin una mística no alcanza la raíz. En la medida en que va conversando con Jesús, la gente se queda cada vez más contrariada con las palabras de Jesús, pero él, sin embargo, no cede ni cambia las exigencias. El discurso parece moverse en una espiral. Da la vuelta y vemos que la espiral siempre pasa por el mismo punto. En la medida en que la conversación avanza, hay cada vez menos gente que se queda con Jesús y al final quedan solamente los 12, los discípulos, y Jesús no puede confiar ni siquiera en ellos. Hoy sucede lo mismo. Cuando el Evangelio empieza, oído, cuando el Evangelio empieza a exigir compromiso, mucha gente se aleja. Que no sea el caso de nosotros hoy. Entonces vamos al versículo 22 al 27. ¿Qué busca la gente? La gente busca a Jesús porque quiere más pan, quiere saciarse. Entonces la gente va detrás de Jesús, ve que no ha entrado en la barca con los discípulos y por ello no entiende cómo ha hecho para llegar a Cafarnaúm. Tampoco entiende el milagro de la multiplicación de los panes. La gente ve lo que acontece, pero no llega a entender. Una cosa es ver lo que acontece y otra cosa es entender. Oído al tambor con esto. La gente ve lo que acontece, pero no llega a entender todo esto como una señal de lo alto, porque eso sería
ver más profundo lo que está sucediendo. Se detiene en la superficie, en la hartura de la comida, en el que estoy satisfecho con lo que estoy viendo, estoy satisfecho con lo que está pasando y eso me basta. La gente se queda allí, busca pan y vida, pero solo para el cuerpo. Según la gente, Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado, alimentar a todos en el desierto hasta la saciedad. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera. Pero Jesús pide a la gente que den un paso más. La gente solamente andaba buscando solucionar su problema presente. No veía más allá. Además del trabajo por el pan que perece, perdón, debe trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre, indicado por Dios mismo. Él nos dará la vida que dura por siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Versículos 28 y 29. ¿Cuál es la obra de Dios? La gente pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar este trabajo, es decir, la obra de Dios? Jesús responde que la gran obra que Dios nos pide es creer en aquel que Dios envió, es decir, creer en Jesús. Bien, y llegamos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Es hora de preguntarnos qué me dice el texto. Ya es una pregunta a nivel personal, a cada uno, ¿qué nos mueve del texto? ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué nos asemejamos a eso que está sucediendo allí? A eso que Jesús les está enseñando a la gente que lo está siguiendo. ¿En qué se asemeja a nuestra vida? Bueno, en esta parte cada uno toma para sí lo que le corresponde. Sin embargo, yo te voy a compartir 3 aspectos que he meditado para mí, que me parecieron importantes. Tú le puedes agregar los tuyos y así vas completando una meditación personal. Comencemos. El primer aspecto que he considerado importante es cuando la lectura menciona que al día siguiente la gente Al día siguiente fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Y veamos, la muchedumbre que está siguiendo a Jesús desesperadamente madruga para encontrarse con el Maestro, porque había un interés en ellos. No quieren perderle la pista. Con él hay pan seguro, entonces hay que perseguirlo. Cuando hay un interés, el interés nos mueve. Entonces, ¿cuántas veces corremos allá donde pensamos que encontraremos un milagro? Y estamos dispuestos a hacer grandes ayunos, hacer grandes sacrificios para recuperar la salud, viajando hasta los lugares más remotos, en santuarios donde esperamos encontrar un milagro. Estamos dispuestos literalmente a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio para obtener aquello que estamos necesitando. Y tú y yo madrugamos cada mañana para agradecer a Dios el milagro más grande del mundo, que es abrir los ojos y ver la luz del sol, estar vivos, poder respirar, agradecer a Dios lo que tengo o solo, solo hasta que me dé cuenta que eso me falta
entonces levantaré mi mirada hacia Dios. Hagamos una reflexión de cómo es nuestro agradecimiento en el día, por cuáles motivos buscamos a Dios. ¿Somos agradecidos o somos interesados? Segundo aspecto, no trabajen por ese alimento que se acaba. La gente salía corriendo para encontrar un medrugo de pan para el día, una migaja de pan que solamente iba a saciar el hambre de ese día. Pero ese pan igual se iba a acabar y una y otra vez iba a suceder lo mismo, iban a tener hambre. Todo lo de este mundo, hermanos y hermanas, es perecedero, todo se acaba. ¿Qué es lo que no se acaba? El amor con que se hacen las cosas, el perdón que se dona a quien no lo merece, el acto de caridad oculto a a alguien que no se dio cuenta quién le hizo el favor y no te lo puede devolver. Visitar a alguien enfermo, el pan del donarnos, perdón, el pan de donarnos a los demás, eso no se acaba. El amor que damos y recibimos es lo único que nos vamos a llevar y lo único que no se acaba jamás. Tercer aspecto, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Creer. Cada día pedirle al Padre, haz tu obra en mí, Señor. Dios quiere hacer en ti y en mí una obra maestra. Somos esa escultura donde a veces Dios utiliza un cincel para quitarnos lo que nos sobra. A veces es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra avaricia, nuestra lujuria, nuestros apegos. Y cuando Dios pasa ese cincel, duele, incomoda, duele, duelen las pruebas, porque la mayoría de las veces Dios utiliza el cincel de las pruebas. La obra de Dios es creer, y creer es confiar en Jesús, obedecerlo, entregarnos a Él, dejar que Él nos conduzca. Esa es la obra. Entonces, preguntémonos tú y yo, ¿creo y confío ciegamente en lo que Dios quiere hacer en mi vida y en tu vida? Meditemos. Tercer paso de la lección divina, llegamos al momento de la oración y nos toca responderle al Señor con nuestra oración, preguntándonos qué me hace decir el texto, qué nace de mi corazón para responderle a Dios, qué tipo de oración. Te pido en este momento que te unas a mi oración y posteriormente hagas la tuya y anótala en tu cuaderno espiritual para que quede allí día a día esa oración, esa palabra que meditas. Es importante porque en determinado momento podemos repasar lo que hemos escrito y sobre todo el compromiso al cual nos ha llevado la meditación de esta palabra. Oremos. Padre bueno, temprano yo te buscaré para contemplarte, para escucharte, para agradecerte. Ayúdame a disponer mi corazón a tu palabra cada mañana, que mi corazón trabaje no por las cosas que perecen, sino por las que duran para siempre.
haz tu obra en mí y quítame todo lo que me aparte de ti. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina. Hemos llegado al momento de la acción, el propósito, el compromiso. Y es preguntarnos a qué me invita Jesús con este evangelio hoy. Y repasando un poco la meditación, puedes sacar el propósito. ¿Dónde has notado que estás fallando? ¿Dónde hemos notado que Jesús, cuando le hablaba a esa gente, me estaba hablando a mí también? Entonces, de allí vamos a tomar lo que nos ha tocado el corazón para hacer ese propósito de cambio. Señor, yo he sentido que es verdad que yo te he buscado solamente en la necesidad, porque cuando todo está bien, me olvido hasta de levantar mi mirada a ti cada mañana y agradecerte. He entendido, Señor, que soy malagradecida, soy malagradecido y hoy quiero cambiar. Hoy quiero proponerme, Señor, levantarme cada mañana y que mi pensamiento esté puesto en ti, que tú seas el primero en mi vida. Y por allí puedes ir haciendo el propósito de lo que tú has visto, según lo que el Señor nos ha hablado en esta lectura, que está fallando. Podría ser, por ejemplo, en el creer. Realmente creo en Jesús, ciegamente creo que Él puede obrar en mí. Dejo que Dios obre en mí a través de lo que Jesús quiere. Bien, cada uno ofrezca entonces su propósito y entrégueselo al Señor, pidiéndole su gracia para poderlo llevar adelante, cumplirlo cada día. Amén. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Recuerda compartir en tus redes sociales este video si has considerado que es importante. Gracias por el me gusta, por suscribirte al canal, por activar la campanita de notificaciones, porque eso nos mantendrá cada día en contacto con todo lo que vayamos subiendo aquí en el canal. Bien, estamos comenzando la semana. Agradezcámosle al Señor por un día más que nos permite vivir. Entreguemos todas las cosas que vamos a realizar en sus manos para que sea sumamente provechoso este día. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.